¿cómo están? Estamos en una nueva transmisión de Twitch de las entrevistas del Balseiro, entrevistas que vamos haciendo nuevas, algunas nuevas, y también en principal eh, entrevistas viejas, entrevistas que son tesoritos que nos quedaron guardados en el cajón y que no pudimos, o que permanecían inéditas porque tenemos toda una sección de entrevistas en el sitio web del Balseiro que invitamos a leer, que son escritas y que llevan mucho tiempo de edición y de producción. Teníamos también y tenemos varios archivos todavía de entrevistas que hicimos en los últimos años y que permanecen inéditas. En este caso, hoy vamos a compartir en las entrevistas del Balseiro en Twitch una entrevista a Conrado Baroto. Conrado Baroto, para quienes no lo conocen, es un referente de distintos temas, sobre todo de temas de temas espaciales. Él dirigió la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, por mucho tiempo. Además, es uno de los fundadores de la empresa INVAP. Y si vamos más atrás en el tiempo, es uno de los egresados de la carrera de física del Instituto Balseiro, desde donde estamos haciendo esta transmisión. Hace unos años, en 2019, vino de visita al Balseiro para participar de la final del concurso IB50K. Y acá en el área de comunicación tenemos la intención de, además de hacer todo lo que suele hacer un área de comunicación tradicional de una institución, donde se hacen las noticias de los acontecimientos, de las actividades, las convocatorias que hay. Por ejemplo, en el Balseiro hay varios concursos, actividades, las inscripciones a carreras. Además de toda la difusión y la comunicación institucional tradicional, buscamos generar contenidos. Y los contenidos son muchas veces entrevistas escritas, y desde hace un tiempo también buscamos compartir videos, ¿no? Si ustedes visitan el canal de YouTube principal del Instituto Balseiro, van a ver que está lleno de videos, no lleno, pero que hay muchos videos interesantes para escuchar, para mirar. Y bueno, esta entrevista, este archivo que lo hicimos en 2019, en noviembre de 2019, había quedado inédito y hoy lo vamos a compartir. Antes de compartir con ustedes la entrevista, también quiero comentar que el Instituto Balseiro es una institución pública que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Universidad Nacional de Cuyo. Pueden ver nuestras noticias y entrevistas y notas en nuestro sitio web www.ib.edu.ar. Y bueno, vamos a escuchar la entrevista. La verdad, como periodista de temas de ciencia, me quedo con ganas de hacer más preguntas. Ojalá algún día tenga la oportunidad de volver a charlar con el doctor Baroto. Y me quedo corta con todo lo que podría decir de él. Si quieren saber más sobre él, está buenísimo que investiguen y que busquen en internet, que está lleno de varias notas. Y si podemos, haremos algún intento de volver a charlar con él en alguna futura oportunidad. Bueno, vamos a entonces empezar con la entrevista. Me olvidaba, quería agradecer a Marión Prieto, que es mi coequiper en este proyecto. Ella trabaja en el área de comunicación conmigo, y bueno, está a cargo de la realización audiovisual. Mi nombre es Laura García Oviedo, soy periodista científica y encargada del área de comunicación institucional y prensa del Balseiro. Vamos a escuchar la entrevista. ¿Qué recuerdo tiene del Balseiro, así como que siempre lo tenga como un lindo recuerdo de su paso como estudiante? A lo que hemos vivido con Balseiro, lo hemos tenido de profesor Balseiro, y hemos rezado al lado de la cama mientras Balseiro fallecía. O sea, yo soy de los que estaba arrodillado ahí junto con muchos. Él era una persona creyente, la familia era creyente, y éramos un grupo que rezábamos el rosario al lado de la cama. Él murió en la casa 1. Mira, fue un dolor terrible por dos motivos. Uno, porque uno perdió un maestro de la Gran Cine, y dos, porque se iba a los 43 años. O sea, vos pensás, yo en ese momento era muy chico, yo acá entre los 17 años,
Eh, yo tuve en mis brazos a los chiquitos de él. Si tiene que recordar algo de quizás su primer día acá en el instituto, ¿se acuerda? Sí. Mira, yo cuando llego, en realidad yo a él no lo conocía, que yo lo conocí en Buenos Aires, ¿no? O sea, no era que no lo había visto nunca. En mi época vos entrabas y hacían una broma los pibes que entraban. Como era muy nuevo el instituto, entonces se lo podía hacer bien. Y bueno, a mí también me hicieron una broma, se le hicieron a varios. Pero no me refiero a eso en particular. Tengo que hablarte de algunos días después, cuando nosotros empezamos a hacerle bromas. Y me acuerdo una vez que estábamos tratando de meter un eiseto, un tito chiquitito adentro de uno de los laboratorios, y escuchamos una voz que dice: no ven que no entra. Era Balseiro. Te quiero decir, tenía sentido del humor, era una persona extraordinaria. Realmente fue una persona extraordinaria en todo, en lo que yo lo conocí, cómo uno se sentía. Yo venía acá y verlo a Balseiro, saber que iba a ser profe mío, era algo inconcebible. Y lo que tuvo de valor fue, en Buenos Aires, vos pensás lo siguiente, vos no había nacido, pero la Universidad de Buenos Aires, durante la época hasta el 55, prácticamente todos los físicos muy buenos de la universidad, como eran todos antiperonistas, los trajeron a toda la universidad. Algunos se fueron afuera. Pero Iraola Goitía, que habían fundado la comisión y había sido decán de Perón, fue y le dijo a Perón: mire, toda esta gente buena le están rajando la universidad, déjemela tomar. Y Perón le dijo: mire, Iraola, esto me lo dijo Iraola, mía, o sea, no es que lo leí, Le dijo: mire, mientras no me hagan despelotes, tómelos a todos. ¿Okay? Esos tipos vuelven en el 50, ya en el 56 estaban de vuelta. ¿Qué quiere decir? La idea de Balseiro y de la CONEA, que necesitaba formar profesionales en serio después de lo de Richard y compañía, y que para eso había que hacerlo en un centro que estuviera alejado de todo el lío político que hubiera, por eso que aprovecharon la infraestructura esta que le cayó de perilla, este era un pueblito de 7.000 habitantes, lo que te olvides de eso. Claro. O sea, el libro de López Davo de Ricardo, y la hacen depender de Cuyo, que es una de las universidades más estables, más independientes, menos quilombera que había en el país. En el 56, la Facultad de Ciencias de Buenos Aires comienza a renovarse. Y comienza a renovarse de una forma terriblemente buena. O sea, los tipos empiezan a tener un nivel muy alto. Y entonces, claro, se encuentra con que el sistema de acá, beca completa, encima te tomaban después de haber cumplido una cierta cantidad de estudios en otro lado, con lo cual en realidad ya había habido filtros previos. Sentían como que el Balseiro no era necesario. En Buenos Aires empezaron, y hubo un problema muy serio, y Balseiro se mantuvo firme. Hoy día, nadie de los que en ese momento pensaban que el Balseiro estaba de más, que en ese momento el Instituto de Física de Bariloche, sí. Después de cambiar el nombre. Hoy día pensaría lo mismo. Algunos fallecieron, otros no, y siguen respetándolo muchísimo. De hecho, han venido como profesores visitantes acá y todo esto. Pero te puedo garantizar que, en particular, cuando vino la camada mía, que nos vinimos, poner que hubiera en ciencia exacta en ese momento 14 o 15, porque acababa 5, nos vinimos 6 o 7. Claro. Realmente en ese momento hubo una crisis muy grande. La defensa de Balseiro era: mire, este es un instituto de la comisión necesita este tipo de formación, nosotros estamos abiertos a todo el país, acá no vienen solamente gente de ciencias exactas, vienen de ingeniería de Buenos Aires, de Tucumán, de todo lado. Lo que pasa es que cuando después van a la selección, bueno, sí, si ustedes forman gente muy buena y salen lo de ustedes, ¿qué quieren que hagamos? Y haber venido al Balseiro, ¿marcó una diferencia en su formación? O sea, viéndolo desde lejos, ¿no? Mira, sí, te voy a decir por qué. Buenos Aires era Buenos Aires. Uno no podía evitar verse envuelto en la política estudiantil. Y yo soy un tipo que, como soy quilombero,
me metí en todos los quilombos habidos por haber. O sea, estaba... Ojo, era buen alumno, no es que tenía problemas con los estudios. Pero yo mismo me daba cuenta de que vine acá y acá sabía lo que se hacía, estudiar, trabajar. No había todo eso de Buenos Aires. Me acuerdo que una vez vino un japonés, un capo de una universidad japonesa, y le preguntaron cómo era el gobierno de las universidades, porque habían empezado en Buenos Aires a hacer un poco de ruido acá, con el famoso gobierno, no el tripartito, primero el tripartito, después el tripartito. El japonés no pudo contestar, porque no entendía la pregunta. Después traje Sábato, trajo a unos tipos de la Unión Soviética. Por supuesto, hubo gente que le hizo la misma pregunta. Tampoco, los tipos no pudieron contestar, se fueron sin poder contestar, no entendían la pregunta. O sea, eso te da una idea de cómo era la mentalidad. Y acá, en comunión con la Universidad de Cuyo, que vuelvo a repetir, en ese momento, si bien la Universidad Nacional se mantuvo bastante fuera de todo ese despiole, era un ambiente completamente diferente. Y más allá del ambiente de concentración absoluta en el estudio, o sea, esa característica que tiene el Balseiro, ¿el método de enseñanza era distinto? ¿Algo le quedó de ese aprendizaje? Sí, acá, ¿sabes qué pasa? En Buenos Aires le querían dar bola a la física experimental, la parte experimental, pero no tenían armado. Acá nace con eso. Acá todas las primeras camadas de profes que vinieron, muchos de ellos después se fueron. Al Balseiro, al instituto, los salvaron los primeros egresados. Porque cuando Europa empezó a mejorar y además Estados Unidos ofrecían cualquier cosa, el instituto empezó con profes muy pesados. Pero al poco tiempo... Entonces, ¿qué pasa? Pero sí habían dejado la impronta experimental. Vos pensás que todas las tardes teníamos laboratorio, todas las tardes y un montón de horas. En Buenos Aires, vos para hacer laboratorio tenías que hacer turnos. A mí por ejemplo me tocaban turnos que terminaban los sábados a las 11 de la noche. También era una época muy segura, nadie pensaba en ningún problema. Hoy yo no me animaría que un chico mío a la edad que yo tenía fuera a la universidad, saliera ahí de la manzana de la luz a las 11 de la noche. ¿De acuerdo? Sí. Pero esa impronta en Buenos Aires costó mucho llegar a tener laboratorio de ese tipo. Y acá nació así. Entonces te marcó diferencia. ¿Y qué compañeros recordás? ¿O qué profes recordás de tu época de estudiante? Mira, los profes los recuerdo muy bien, por ejemplo, Barazat, matemáticas. Bueno, va a ser imposible, Maesté. ¿Balseiro qué clase te daba? Balseiro daba cualquiera. Donde un profe que tenía que haber dado el curso se iba, lo tomaba Balseiro. Era algo increíble. ¿Y tus compañeros, perdón, quiénes son tus amigos que te quedaron? La camada mía en aquella época, en el país creo que no quedó ninguno. Creo que después volvió alguno. Que esa fue una de las cosas que... Pero nombres, ¿quiénes son? Milla, Olivo, el Gordo Medrano, que era mi compinche, Julio Gratón, te doy nombres. ¿Y el pabellón 6? Pampillo. En el pabellón 6 empezaba INVAP. Claro, INVAP, acuérdate que INVAP nace, primero tenemos el programa de aplicada y después hacemos INVAP. Ya con la aplicada, a este loco lo teníamos laburando en Buenos Aires, lo afanamos y lo trajimos para acá. Y después, bueno, después fuimos INVAP. Pero sí, lo que empezamos fue, es decir, no hice más que lo que vi en Stanford, es decir, la propia universidad que promovía que los egresados desde adentro, aprovechando las propias facilidades de la universidad, comenzaran con el emprendimiento. No hubo ningún tipo de novedad en eso, ¿no? Pero hizo falta que viajaras a Stanford para ver eso. No hizo falta, la inquietud la tenía. La inquietud la tenía. Lo que vi en Stanford, con el Silicon Valley, ojo, no, es una cosa que siempre se nos pasa. En Silicon Valley no hubiera habido boom del Silicon Valley. Primero, la sociedad americana había entendido mucho antes que la nuestra, los intelectuales, no la élite intelectual nuestra, porque si vos ves lo que decía Hussein en el 47-48, es lo mismo que decían en Bush en Estados Unidos, así que eso no era la diferencia. La diferencia fueron las sociedades, ni siquiera los gobiernos. La sociedad nuestra hasta que entendió para que la ciencia y la tecnología sirviera para algo. Pero de todos modos, hay algo que ocurrió en el Silicon Valley que se dio simultáneo.
que si no se hubiera dado, yo creo que la historia hubiera sido completamente diferente. Y es que los inversionistas americanos, esos fondos de inversión, empezaron a mirar las cosas de una forma medio rara. Empezaron a decir, bueno, esto son cosas de muy alto riesgo lo que están haciendo estos pibes, pero si llegan a andar, son flores de negocios. Entonces empezaron a destinar parte, claro, eran fondos muy grandes, ¿no? Entonces empezaron a agarrar pedacitos de esos fondos y los ponían en emprendimientos de alto riesgo. ¿Qué quiere decir? A ellos, si le iba mal, lo único que iba a hacer es bajarle un poquito la utilidad, no es que le iba a fundir el fondo. Claro. ¿Correcto? Acá en la Argentina, cuando yo vuelo, la situación era completamente diferente. Vuelvo a pensar que era la plena época del 70, una época terrible, porque por las barbaridades que se cometieron, por la total incomprensión que hubo en un montón de lugares, pero que no llegó acá al nivel ni por las tapas de lo que pasó en Buenos Aires, de lo que pasó en Rosario, de lo que pasó en todos lados. Y eso fue otra de las cosas grandes que uno le puede decir en mérito de Balseiro. Porque acá lo único que llegó fue una comisión de Buenos Aires, que, bueno, el director en ese momento que estaba, que no me acuerdo si era Ramón, pero era el Hugo Juan, yo no me acuerdo. ¿Quién? Cuando yo llegué, el director del Balseiro, ¿quién era? O era Plase, no sé que yo no me acuerdo. Era Plase. Plase, sí. El Hugo Juan llegó un año después. El Hugo Juan llegó, sí. Bueno, los tipos vinieron de Buenos Aires, armaron una asamblea. La gente de acá que estuviera interesada e involucrada con eso, acá en Bariloche, puede haber habido algunos, pero no eran activistas. Sí había egresados de acá que cuando salen de acá entran en otro ambiente y se convirtieron en activistas, algunos de los cuales murieron. Pero arman una asamblea, yo nunca me lo voy a olvidar. Y claro, el ambiente acá no era para quilombo. Y convencen los chicos de Buenos Aires a una persona de acá del CAP, un tipo que eso quería mucho, ¿no? Una persona que quería mucho. Y va ahí y empieza a hacerme acusaciones. ¿A vos? Claro, nosotros ya estábamos muy avanzados en el programa de aplicada y me habían agarrado a mí en Buenos Aires, el grupo de pesado, de pibes que eran algunos de los de acá y me querían incorporar. Cuando yo le dije, no, mire chicos, yo en esas cosas no entro. Yo tengo otra visión de la vida, o sea, para mí las cosas no se arreglan de esa forma, o sea, mi concepto de la doctrina social de la iglesia era una cosa completamente diferente. Ahí quedó las cosas, los tipos, aparte éramos con pinche, ¿no? Estos que vieron tenían nada que ver con ellos, si bien, es decir, no eran ellos, pero estaban conectados. Y se arma toda una asamblea acá. Y después que me hacen todas esas acusaciones, absurdas, yo me levanto y pregunto, dígame, decime, digo, ¿en qué época ocurrió eso? Entonces, el tipo dice los años, ¿no? Mira, fueron tan burdos que decía se fijaron dónde estaba yo en esos años. Ese año estaba en Estados Unidos. Entonces, digo, miren, yo estaba en Estados Unidos en esa época. No, estaba el Hugo Juan. El Hugo Juan estaba. Y lo único que recuerdo que dijo, yo digo eso, y la asamblea se hizo en el comedor. La gente empezó a irse. Y los tipos se quedaron solos. Se acabó todo. Eso fue todo el lío que hubo acá en Bariloche, dentro del centro atómico. Mientras en Buenos Aires la cosa... Estoy hablando de la época de gobierno constitucional, claro. ¿No? O sea, ten en cuenta, porque muchos chicos no tienen claro que los líos en la Argentina, esos desencuentros en la Argentina, empeoran cuando intervienen los militares, pero cuando intervienen los militares empeoran por la forma como los militares los manejan. Pero el lío ya había empezado en la época del gobierno de Ilia, cuando en la época de Ilia ya había empezado la guerra en Tucumán. Ustedes son muy chiquitos y esas cosas todavía no lo recuerdan. O sea, los desencuentros en la Argentina no tienen perdón de Dios, porque es un país que, como yo siempre digo, a mis padres a mí me trajeron, porque era un país de futuro y de esperanza. Yo siempre dije, desde mi tesis en adelante, hay un país maravilloso, a mis padres todavía más bien. O sea,
a mis padres, que decir la dedicatoria, por haberme traído a vivir en él, y sigo opinando lo mismo. Y es incomprensible que hayamos tenido esos desencuentros, completamente incomprensible. Y eso atrasó todo. ¿Y con respecto al futuro, sos optimista? Totalmente optimista. Yo creo que primero que los pibes, por supuesto las generaciones son diferentes. Ojalá no se perdieran valores que sí teníamos nosotros en esta época. Vos pensar lo siguiente: cuando fundamos INVAP fundamos un grupo de pibes. ¿Cuántos años tenías cuando lo fundaste? Cuando fue INVAP, no sé, primero fundamos Aplicada y INVAP fue en el 50. Lo que preguntaste. ¿Qué edad tenía? Por los 30. 30 años. Sí, 31. Qué bueno. Pero te digo, pero cuando fundamos primero Aplicada y después INVAP, perdón, no me perdí. ¿De qué tema estamos hablando? No, yo le preguntaba si era optimista con respecto al futuro, sí. Y después derivamos en la edad. No, pero te digo porque yo te dije que yo soy convencido que hay futuro, que la juventud nuestra lo va a entender. Por supuesto, se va a entender mucho más en lugares como estos, que no están tan influenciados por esa carga ideológica que hay en otros lugares. En ese momento estaba física, nomás. No. Ya habían empezado en ingeniería nuclear. De hecho, ingeniería nuclear, cuando la empiezan, a mí me consultan con respecto a eso. Y a mí me pareció que era lógico. O sea, la Comisión de Energía Atómica empieza con física porque pensaron que necesitaban primero que nada físicos, pero evidentemente lo lógico que empezar con ingeniería nuclear. Entonces, por eso se hizo el RC y todo. Cuando se hizo la parte de medicina nuclear, también tuvimos que ver nosotros, porque hicimos el quilombo y de hecho se encaró hasta que ahí se metió Verónica Grunfield, etcétera, hasta que se entendió que tal vez como lo habíamos encarado no era la mejor forma, porque la idea era que médicos vinieran, ¿no? Bueno, después lo cambiaron un poco y creo que ahora anda muy bien. Pero te quiero decir, cualquier institución de este tipo, lo lógico que a medida que es exitosa, yo siempre digo esto: cuando vos agarras el espectro del conocimiento, o vos tenés recursos para darle guita a todo el espectro, al estilo americano, o vos le das guita a algunas líneas del espectro. Elegir, no importa cómo, puede ser que por casualidad, puede ser que, en el caso de acá fue la comisión fue por efecto de decir, bueno, lo de Richard fue una macana, pero no por eso lo voy a... Deja de ser importante la parte de energía, atómica, nuclear, qué sé yo. En el caso de lo espacial fue diferente, es porque tuvieron que cerrar un proyecto, ahí no había problema técnico, tuvieron que cerrar un proyecto por imposición de afuera y porque un gobierno consideró que para el bien común del país era preferible hacer eso y no tener un despelote. Pero yo no te digo que las grandes líneas que marcan el país en la área de ciencia y tecnología fueron elegidas después de un estudio consensuado, lo que fuera. Pero cualquiera de esas líneas, si vos la alimentás, te van arrastrando el resto del espectro, porque no pueden crecer sin que crezca el resto. Entonces es natural que donde vos desarrollás una de esas líneas fuertes, comiences a desarrollar líneas afines en la zona del espectro. O sea, no es que te vas a la broma a los quinotos del espectro, por ahí hay otra institución, el Malvado de ejemplo, ¿correcto? Pero es lógico que vos vayas desarrollando cosas que son afines. Va evolucionando. Va creciendo, no evolucionando. Se va produciendo lo que yo llamo ampliación de capacidades, ¿no? Y acá lo han hecho muy bien. Y con respecto a la diferencia de lo que era el Balseiro cuando estudió acá y lo que es ahora, ¿es muy impactante el cambio? Mira, no estoy tan familiarizado. Ahora se va a visitar. No estoy tan familiarizado de cómo es ahora, salvo por lo que me cuentan. Sacan egresado de la Gran 7. ¿Y qué le dirías a alguien que está viendo si se presenta el examen, que lo tenemos el 20 de marzo de 2020? ¿Qué le dirías? Evidentemente en este momento hay muy buena oferta en Buenos Aires, en Córdoba, en muchos lugares. Así que bueno, es una decisión de cada uno. Me da la impresión de que Bariloche es un centro muy especial, porque ahora ya no está solamente el centro atómico, el Balseiro, ahora están las empresas, o sea,
es un centro que se parece más al Silicon Valley. Ahora, lo que pasa es que en el Silicon Valley nace en Stanford, pero el contagio fue inmediato. Santa Clara, que de los jesuitas que está ahí al lado, al poco tiempo estaba en eso. Berkeley, después se expandió en todo el sistema de la Universidad de California, y el MIT, ahí nomás. O sea, me refiero, se desparramó por todos lados. Pero en el lugar donde estaba Stanford, se desparramó en toda la bahía de San Francisco, como si vos dijeras que... Pero acá, fíjate la cantidad de instituciones de enseñanza que han surgido. Sí. Vos fíjate que el pibe de Bariloche hoy no necesita ir a ningún lado. Acá tiene oportunidades de todos los colores. ¿Correcto? Entonces, creo que si yo fuera un pibe que vive en Buenos Aires, o que vive en Rosario, o que vive en Mendoza, o que vive en Córdoba y compañía, ya tendría que empezar a pensar como piensan los estudiantes en Estados Unidos. O sea, estoy en California y tal vez me convenga ir al MIT. ¿Por qué? Porque por ciertas características que tiene. Y Balseiro todavía mantiene, creo que, muchas de las características de Balseiro, que no han sido replicadas, no han podido ser replicadas en otros lugares. Entonces, si a una persona le encanta ese tipo de formación, con mucha... A pesar de que acá hay mucho teórico muy bueno, pero digamos, acá la parte experimental sigue siendo importante, o sea, los fierros siguen siendo importantes. Si tuvieras que volver a elegir carrera, ¿elegirías de nuevo física o elegirías ingeniería mecánica? No, porque digamos, escúchame, mira, a mí la física me la metieron los jesuitas dentro cuando era un pibe, así que eso es una especie de cosa que ya es un karma que tengo encima, pero no sé cómo. Física no. Si voy a hacer la misma pregunta, el cantaje te va a contestar lo mismo. No, tenía un lema Baroto en la empresa: habiendo físicos en la empresa, la misma no se responsabiliza por el uso de sus ingenieros. Y esa pica entre los teóricos y los experimentales que suele haber en instituciones donde hay una ingeniería física. Se necesita mucho gente. Mira, es lo mismo que pasa ahora cuando vos te despliegues con el CONICET. Antes te hablaba de este pibe que te pedía. Hablan del poco apoyo o mucho apoyo a la ciencia y tecnología, pero en gran medida, si un gobierno le da guita al CONICET, no le da guita al CONICET. Pero la guita que se le da al CONICET no siempre se la mide en función de la cantidad de becarios que pueden ingresar a la carrera del CONICET. Esa no fue la idea ni de José, ni por las tapas, ni es la idea que tuvo Lino, ni es la idea que el mismo Salvarezza tenía cuando estaba al frente del CONICET, y que yo lo tuve enfrente mío en las reuniones de CICIC mensuales que se hacían, esa de coordinación entre los entes de ciencia y tecnología. Es decir, había una clara idea que al CONICET había que reponerle capacidades, había quedado muy reducido y que había que darle una cierta capacidad. Pero vos, evidentemente, tenés que llegar a una situación parecida a la que pasa con los centros de investigación. Yo cuando estaba en Stanford había pibes que venían, más pibes, tipos de 50 años que venían de la universidad, que venían de la industria a hacer el PhD. Eran egresados que habían ido de la industria y volvían. O sea, el CONICET tiene que ser capaz de encontrar la solución, que creo que hay, y es muy sencilla además, sin necesidad de adicionar recursos, para que los pibes que hacen los doctorados puedan hacer carrera como investigadores, pero de otra forma, sin perder. El problema que es que ellos no quieren perder el carácter de investigador del CONICET, y yo creo que hay soluciones que se pueden aplicar sin que eso ocurra, y al mismo tiempo realmente produciéndose lo que estamos buscando, que es que del área de ciencia y tecnología, desde el área básica para arriba, porque la básica es esencial, el CONICET, si no hubiera CONICET en el país no tendríamos un montón de cosas. Ese es el primer escalón de todo lo que hace falta para llegar a que realmente la sociedad del conocimiento se quede en el país en serio. Entonces, esa parte es la que, donde en este momento yo creo que se va a abrir una gran discusión por el nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque en la época que ellos estaban en el gobierno pensaban de esa forma. Cuando viene el nuevo gobierno le pide al mismo ministro que siga. Se encuentran en medio de eso con una de las tantas crisis, como hubo en el 2007, o sea, uno se olvida de la crisis del 2007.
Y por supuesto eso afectó todo. Pero no quiere decir de que la idea no haya permanecido, no. Lamentablemente hubo dificultades a nivel personal porque hubo amigos que interpretaron que algún amigo se dio vuelta, no hubo nada de todo eso. Es decir, las ideas de cómo hacer que el CONICET, puedo decir CONICET, porque el CONICET en todo, acá hay un montón de gente el CONICET, realmente participe en el desarrollo del país, creo que ya cada vez la tenemos más clara todos. Ahora, si por razones ideológicas o razones de política partidaria necesito decirlo al revés, bueno, lo siento mucho, a mí me duele eso. Me duele que gente que por razones de política partidaria diga las cosas diferentes, porque saben que haciendo las cosas diferentes vamos a terminar no produciendo el efecto que queremos. Como tengo ya muchos años, me estoy retirado, estoy en CONAE de asesora de honores, mientras, como digo, como tábano, ¿no? Yo soy un tábano. El tábano pica, acá lo conocemos bien el tábano, cuando uno sube la montaña, uno alrededor te pica, y si vos te cansas, agarras una palita y a la mierda. Bueno, conmigo en cualquier momento puede pasar eso. O sea, yo soy un tábano que da vuelta, pero si un día se cansa, se acabó. No tengo ningún poder. Hay que dejarte ir, ya te tuve varios minutos, pero no te puedo dejar de preguntar sobre el tema de la exploración espacial y de los satélites que lograron poner en órbita con CONAE, con la empresa Calapata de INVAP, con CONEA. Con CONEA, también con un montón de instituciones que participaron. Y empresas. Pero, ¿cuáles son los principales desafíos para Argentina a futuro en el campo espacial? Mira, el plan espacial nuevo que se diseñó en mi época, prevé como objetivo primario ir hacia lo que se llama dos cosas. Por un lado, ir a la arquitectura segmentada, que no es lo mismo que arquitectura distribuida, por favor, porque hay una gran confusión con respecto a eso. ¿Y qué quiere decir arquitectura segmentada? Arquitectura segmentada significa lo siguiente. Argentina en este momento, te voy a dar un ejemplo, no es que sea lo único, por favor. No. La arquitectura segmentada significa lo siguiente, es un gran desafío porque todavía no se ha empezado a desarrollar en serio, o sea, son propuestas, hay unos proyectos dando vueltas, pero... Nosotros dijimos, no, la Agencia Espacial Argentina se va a jugar a eso. Porque es la grande locura. Alguna vez me tenés que haber escuchado decir, a mí a los pibes no le tengan miedo a las locuras, lárguense. Yo te siempre un dicho que creo que él me escuchó muchas veces, que yo le decía, yo a un pibe que no me viene con una propuesta por miedo a decir una burrada, lo mato, porque para ver si él lo que propone va contra las leyes de la física estoy yo. Claro. Él no puede dejar de proponer una idea si la tiene. Y puedo garantizar que este loco, ni que hablar de la locura que propuso. Entonces, el tema ¿cuál es? El tema es, bueno, llegó un momento que CONAE tiene que dar un salto muy adelante, tiene que largarse realmente no a estar en la vanguardia con el resto, tiene que tratar de dar un salto adelante con los recursos que tiene, por lo cual, bueno, uno siempre reduce el campo, pero en eso de que está. Bueno, hasta ahí llegó la entrevista a Conrado Baroto. Estaba totalmente segura de que había una parte, un final. Esta entrevista que ustedes vieron la grabé en 2019, noviembre de 2019, con un celular, con un trípode. Estábamos haciendo como unos primeros intentos de grabar en video las entrevistas. Yo siempre las grababa solo con grabador, con un audio. Y bueno, qué interesante todo lo que contaba el doctor Conrado Baroto. La verdad que me quedé con muchas ganas de hacer otras preguntas, más preguntas, repreguntas. Tiene muchos supuestos también. En periodismo los supuestos son cuando quien está hablando supone que quien escucha está al tanto y que está entendiendo o las referencias, ¿no? Las referencias históricas o las referencias del contexto. Y bueno, hay como varias capas de sentido, ¿no? Que quizás hoy, 5 años después, volvería a repreguntar
ya con una maestría, yo tengo una maestría debajo del brazo, digamos, ya me recibí en Historia y Filosofía de la Ciencia y le volvería a preguntar muchas más cosas. Pero bueno, era un archivo que teníamos desde 2019 y que queríamos compartir. Estamos compartiendo después de esta transmisión en Twitch, lo compartimos a cada archivo de cada transmisión en YouTube, en la lista de reproducción, las entrevistas del Balseiro en Twitch, en YouTube. Así que, bueno, es importante la referencia de que vamos compaginando cada 15 días, entrevistas viejas que habían quedado en el cajón, sin publicar, inéditas, y entrevistas nuevas. Así que también ahora el desafío, ahora que nos estamos quedando con menos archivos inéditos, es empezar a buscar nuevas entrevistas. Y como verán, el denominador común es que son estudiantes o egresados, egresadas, docentes y también visitantes del Balseiro que han venido a dar un coloquio o que justo vienen a participar en un congreso, en alguna actividad. Y lo que tiene también esta serie de entrevistas es la característica del tiempo, ¿no? Que son entrevistas por lo general largas, más en profundidad, pero que igual nos quedamos con más ganas de hacer más preguntas. A mí en particular me pasa eso, que si bien son entrevistas mucho más largas que las habituales, quizás que ustedes están acostumbrados, uno se queda con ganas de preguntar más y de escuchar más y de saber más, porque la característica común de las personas que entrevistamos es que son libros, deberían escribir, cada uno de ellos debería escribir un libro sobre su vida o sobre su trayectoria. Impresionante toda la historia que vivió en este caso Conrado Barotto. Estaba buscando, hoy en 2024 tiene 82 años, pero cuando hicimos la entrevista, bueno, fue hace 5 años, y él vivió gran parte de la historia de los inicios del Instituto Balseiro, conoció a José Antonio Balseiro, el primer director y fundador del instituto, como contaba al principio de la entrevista él, y también conoció gran parte del nacimiento del sistema científico-tecnológico argentino, ¿no? De las primeras décadas. Algo que él menciona y que no lo dije al principio es que lo marcó profundamente su paso por Stanford y por Silicon Valley. En la entrevista hace como un comentario con respecto a la ciudad de Bariloche, que tiene potencial también de crecer con respecto a su cualidad de ser un polo científico-tecnológico. Y bueno, también la entrevista tiene, como decía, muchos niveles para seguir preguntando, ¿no? Y para seguir, la verdad que para seguir escuchando. Este fue entonces, creo que es la 6ª entrega de entrevistas desde el Balseiro en Twitch. Pueden buscar las anteriores en YouTube, porque como acá en Twitch se van borrando cada 7 días, las vamos subiendo después con mi colega Marión Prieto, que está a cargo de la realización audiovisual. Las vamos subiendo a YouTube. Mi nombre es Laura García Oviedo, soy periodista de temas de ciencia y responsable del área de comunicación institucional y prensa del Balseiro. Y de paso les comento que en YouTube hay varias entrevistas nuevas, por ejemplo a Marina Huerta, que es una física docente del instituto, doctora en física por el Instituto Balseiro y egresada de física de la Universidad de Buenos Aires, que publicamos hace poco. También está la entrevista a 3 de los primeros egresados del Balseiro, la acabamos de publicar esta semana, que se había transmitido hace 15 días y hace un mes vía Twitch, a Verónica Grunfeld, a Beck Estelman y Lito Bisogni. Y también hoy 15 de mayo, estamos estrenando en otra playlist de YouTube una entrevista a las nuevas autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ambos son egresados de Ingeniería Nuclear, Germán Guido Lavalle y Luis Rovere, que les recomiendo también escucharla. Van a ver que vamos a compartir también una nota. Y las esperamos en 15 días. Vamos a ver qué archivo elegimos, si elegimos un archivo, si hacemos algo nuevo. Pero vamos a ir comentándoles en breve también vía redes sociales. Acuérdense que nos pueden seguir en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y estamos en contacto. Bueno,
Espero que les haya gustado esta entrevista y hasta la próxima.